Gracias por seguir con nosotros aquí en Enlace Informativo. Gracias por vernos, gracias por escucharnos y por supuesto por compartir esta emisión informativa. Bueno, como todos los lunes, saludo a Arturo Ibarra, especialista en temas de carácter, seguridad y también de combate a la corrupción. Seguimos hablando de los temas de corrupción, de los diagnósticos, indicadores y precisamente Arturo, te doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias Elliot, muy buenas noches, un saludo y un abrazo a todo tu público. Gracias, Arturo. Bueno, la semana pasada abordabas una serie de indicadores que se establecía por parte de Transparencia Internacional, en el que, bueno, pues, aunque decías que había un ligero aumento, bueno, que había, digamos, una buena noticia en el sentido de que México estaba ascendiendo lugares. La realidad es que pues todavía no estamos muy bien en materia de corrupción, sobre todo porque es la percepción. Pero en esta ocasión traes un indicador también interesante que vale la pena compartir con nuestro auditorio para ver otra perspectiva de cómo vamos o cómo se ve nuestro país en materia de combate a la corrupción. Pues muchas gracias Elliot. En efecto, la semana pasada platicábamos del índice de percepción de la corrupción que nos presenta Transparencia Internacional, un organismo muy serio que trabaja en todo el mundo, y nos decía algo positivo. México dejó de caer en este indicador con 29 puntos, subimos de 28 a 29. Esto significa que pues sí tenemos, aunque sea un puntito de más, ya no vamos cayendo, ¿no? Este indicador que vimos la semana pasada, pues nos dice que estamos al nivel de Rusia, que tiene 28 puntos, y abajito de Brasil con 35. Nada más para darnos una idea, este indicador pues se hace con especialistas, se pregunta a expertos en el tema de corrupción, a empresarios, a académicos, a expertos en política pública, y pues por eso es comparable. Este indicador de la semana pasada nos dice México tienes 29 puntos, un país europeo, Dinamarca trae 88, Estados Unidos trae 67 puntos, México apenas con 29, pero bueno, ya no vamos cayendo. Y ahora otro indicador que también nos presenta Transparencia Internacional es el famoso Barómetro Global de la Corrupción. Aquí sí, este indicador sí se construye preguntándole a la población, es decir, a los ciudadanos de cada país qué perciben, porque una cosa es el experto, que sí te puede medir, Elliot, redes de corrupción profesionales y ver otras cosas, y otra cosa es hablar con la población que solamente te habla de la corrupción que vive, que es la corrupción que es la más común, ¿no? Entonces, en este caso, para México nos dice que 9 de cada 10 mexicanos declaran que la corrupción sigue siendo un problema para México. Pues ya sabemos, es alto, elevado. Para 9 de cada 10 mexicanos la corrupción es un gran problema. Y también 1 de cada 5 mexicanos nos dice que la corrupción disminuyó. Este indicador se construyó a fines del 2019, ya había entrado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y pues bueno, hay que darle ese crédito. La población, 1 de cada 5, indicó que había disminuido la corrupción. También el 44% habla lo contrario, que había aumentado la corrupción. Pero si comparamos contra el 2017, que pues es el gobierno de Enrique Peña Nieto, con 61%, pues bajó a 44% la población que indicó que la corrupción había aumentado, ¿no? También nos habla este indicador que 1 de cada 3 mexicanos reconoce, Leo, tristemente, que tuvo que pagar un soborno para poder lograr un trámite o un servicio. Este indicador, 1 de cada 3 mexicanos tuvo que pagar un soborno, ¿no? Sin embargo, en 2017, este indicador nos decía que el 50% de los mexicanos había tenido que pagar un soborno para poder concluir un trámite, ¿no? Entonces, pues bueno, se baja del 51 al 34, lo cual pues es positivo. Insisto, esto fue en 2019 y pues ya habla del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y también este indicador nos refiere que 3 de cada 5 mexicanos, el 61% aproximadamente, Elliot, pues nos dice que el gobierno de don Andrés Manuel López Obrador está actuando bien o muy bien en la lucha contra la corrupción. Para comparar, en el 2017, solamente el 24% de los entrevistados había indicado que el gobierno de Enrique Peña Nieto actuaba bien o muy bien contra la corrupción. Es decir, sí hay una mejora, sí se ve un aumento en la
percepción de la población de que hay un mejor combate a la corrupción entre el 2017 al 2019, que es la fecha que tenemos este ejercicio. Y esperemos ver los resultados para este año 2021, donde veremos si es cierto que se mantiene esta expectativa positiva que tienen los mexicanos sobre Andrés Manuel López Obrador, pero de alguna manera, pues son positivos, Elliot, estos resultados que nos manda Transparencia Internacional. También, por último, nos dicen este estudio que los servicios a los que los mexicanos acceden y que les causan corrupción, pues son la policía. El 52% de los mexicanos indicó tener problemas de corrupción con la policía. El acceso a la justicia, pues ya te imaginarás, ministerios públicos, jueces, tribunales, 35%, y pues los servicios públicos básicos, el 30%. Entonces, estos tres categorías, policía, acceso a la justicia y servicios públicos básicos, fueron indicados en este estudio de Transparencia Internacional como los más fuertes en donde los mexicanos detectan mayor cantidad de corrupción. Vaya, es interesante y sobre todo, pues vaya, también se ve la diferencia, sobre todo en el aspecto, pues también político, ¿no? De quién tiene el poder, o sea, en el caso de Enrique Peña Nieto, del PRI, un partido que, bueno, ya sabemos a lo largo de la historia Ya todo lo sabemos. que se ha hablado de él, ¿sí? Respecto a la corrupción. Llega López Obrador con una serie de cambios, ¿no? Yo no me aventuro ni a decir si está bien o está mal este tema de la cuarta transformación, pero una serie de cambios como por ejemplo el quitar a los intermediarios de los programas sociales, ¿no? O sea, que el apoyo vaya directo a la gente. Entonces, tan solo ese hecho pues ha provocado que la gente diga, bueno, pues está combatiendo la corrupción, o sea, ya el apoyo, la beca, la dádiva, la despensa, lo que sea, me lo dan directamente, no hay un intermediario que utilice o que tenga que pedirme la credencial, tenga que pedirme un apoyo, tenga que pedirme un soborno, tenga que pedirme algo para poder recibir el beneficio. Tal vez por eso se da esa percepción, ¿no? De que se está combatiendo la corrupción. Pero vaya, ya si empezamos a ver otras situaciones en las que están involucrados sus propios familiares, funcionarios gubernamentales, Cambiar la entonces percepción para el próximo año, como bien lo dijiste. probablemente la percepción va a cambiar, ¿no? Incluso este año, pero ya desde el punto de vista electoral, ¿no? Pero ya en temas de percepción, en un estudio mucho más realizado más a conciencia como los que realiza Transparencia Internacional, probablemente esas cifras tan alegres, ¿no? Que se tenían respecto al combate a la corrupción, probablemente vayan a cambiar. No lo sabemos, pero es una realidad de que pues no se libra completamente la actual administración del tema de la corrupción. Es correcto, Elliot. Y pues bueno, este primer avance en Transparencia Internacional pues nos pone a pensar que México sí tiene un futuro en este sentido, que la ciudadanía sí está reaccionando ante cualquier cambio en gobierno, pero también vamos a ver si no se desdibuja, si no cambia esta percepción, dado que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador ha sido muy diferente en el 2020 a como fue en el 2019. ¿Por qué? Porque tuvo más retos que enfrentar, traía mucho más problemática, se cayó el petróleo, salieron adelante muchos problemas que existían financieros, como bien dijiste, pues se acabó el dinero de tanto darle a la gente, pues también hubo que pedir prestado y pues todo eso yo creo que a la larga mina, no hablemos todavía de la necesidad de políticas económicas que pudieran haber sido aplicadas con este tema del COVID, ¿no? Que pudieran impactar la caída en el Producto Interno Bruto o por lo menos hacerlo sentir un poco menos fuerte como lo estamos sucediendo. En general creo que sí vamos a ver una percepción distinta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y la 4T a la que tuvieron en 2019, pero este indicador que tenemos actualmente del 2019 es positivo y esperemos, pues sí, seguirlo conservando. Así es, esperemos que así sea, digo, para bien, no solamente del gobierno, para bien de todos como sociedad, Arturo. Bien, también querías abordar la situación, pues ya local o estatal, ¿no? ¿Cómo se encuentra Baja California en materia de percepción respecto a la corrupción? Sí, es correcto. También el INEGI, nuestra institución de encuestas y de números por excelencia en México, tiene una encuesta, la famosa ENSIG, Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, también en el 2019. Y aquí tenemos a Baja California muy bien explicada. Aquí nos dice que el 77% de la población de Baja California
primero que la corrupción ve a la inseguridad como el principal problema, 77%. Pues ahora sí que 3 de cada 4 bajacalifornianos dicen, no, primero la seguridad. Pero el 63%, casi 2 de cada 3 bajacalifornianos, indican el segundo problema fuerte en Baja California es la corrupción, ¿sí? Y en tercer lugar estaría el mal desempeño del gobierno con el 40%. Entonces, vuelvo a repetir, en Baja California la gente percibe como el principal problema la inseguridad, segundo la corrupción y tercero el mal desempeño del gobierno. Y pues bueno, la corrupción es más vista en Baja California que a nivel nacional. Qué impresionante que a la gente que le preguntas, y el problema de la corrupción, ¿cómo está en Baja California? Está terrible, ¿no? El 63% de los bajacalifornianos lo ven terrible el problema de la corrupción contra el 50% que es a nivel nacional. Esto significa que el bajacaliforniano ve mucho más la corrupción a nivel estatal en su estado que como la ven los demás habitantes de México en sus propios estados, lo cual pues nos habla de que hay algo pues medio fuerte, ¿no? Por lo mismo, pues estos dos rubros, corrupción y desempeño del gobierno en Baja California, pues se consideran muy negativos con respecto al promedio del país de México. Es decir, la gente tiene más miedo y tiene que enfrentar más duramente la corrupción y el mal manejo del gobierno en Baja California que en el resto del país, ¿no? Y pues también el 88% de la población de Baja California, mayor de 18 años, percibe que los actos de corrupción en el estado son muy frecuentes. Y esta es la mayor percepción de corrupción de todo el país. Ahora sí que casi 9 de cada 10 personas están indicando es muy frecuente la corrupción en el estado de Baja California. Y pues bueno, ya por último queremos ver que el principal problema donde la gente ve corrupción son en los policías, ¿no? El 90% realmente de las personas que contestaron esta encuesta, la ENSIG de INEGI, en el 2019 en Baja California, indican que el principal problema de la corrupción son los policías, ¿no? El segundo lugar habla de los partidos políticos, ¿no? Que indica la población de Baja California con 85%, lo más corrupto después de los policías son los partidos políticos, ¿no? Y el tercer lugar, tristemente, el gobierno estatal con un 81%. El 76% de la población indicó que lo más corrupto es el gobierno municipal, ¿no? Y por último, pues la Guardia Nacional ya bajó un poquito más, hasta el 38%. Pero esos serían los 4 principales lugares que vemos. La policía, partidos políticos, gobierno estatal y gobierno municipal son considerados estos 4 por la población como pues las personalidades o las instituciones que tienden a caer mayor en corrupción. Y pues bueno, si quisiéramos ver y por qué, en qué trámites te atoras, preguntarle al bajacaliforniano, pues él te diría lo primero en autoridades de seguridad pública. Cuando hay un contacto con un oficial o con alguna autoridad, casi la mitad de la población indica que hay corrupción. Qué interesante, ¿no? 1 de cada 2 ciudadanos de Baja California, cuando interactúan con una autoridad de seguridad pública, dicen hay corrupción. Y también 1 de cada 5 habitantes de Baja California indican que tienen que dar dinero, caer en corrupción cuando hay permisos, Elliot, relacionados a la propiedad, sacar permisos, pagar predial, en fin, todo eso, también hay un tema de corrupción. Y por último, pues ya lo sabemos, la energía eléctrica, 1 de cada 3 bajacalifornianos dicen hay corrupción, me están robando, tengo que dar dinero para que me reconecten, en fin, son esos 3 rubros en Baja California los que más pegan: policía, electricidad y temas de terrenos y permisos relacionados a la propiedad. Y pues terminando, tú dirías, bueno, hay algo bueno en las instituciones, ¿cuál es lo menos corrupto? ¿Qué es lo que la gente más confía? Pues la número 1 en Baja California salió la familia. Casi el 88% de los bajacalifornianos confían en su familia. Y lo más bajo, los partidos políticos. El 21% apenas digo que sí confiaban en ellos. ¿Qué diferencia ellos del 88% al 21%? Ahí tenemos un rango que nos dice qué es lo que más hay, ¿no? Y bueno, al comparar esas instituciones a nivel nacional con Baja California, otra que sale muy mal, habría que estudiar por qué, son las instituciones religiosas, Elliot. A nivel nacional, el 60% de la población confía en las instituciones religiosas y en Baja California no, solamente el 49%. Hay una disminución que habría que analizar por qué, ¿no? Otra que también baja un poquito es los empresarios. En Baja California los calificamos más bajo que en el resto del país, el 43% en el resto del país y aquí el 40%
o sea, el empresariado también no se ha visto bien, ¿no? Otra es, ya lo habíamos dicho, el gobierno estatal también es muy castigado en Baja California, se le ve muy corrupto, con una diferencia de 6 puntos porcentuales respecto al resto del país, ¿no? Entonces, pues aquí nos habla algo que el gobierno estatal, las instituciones religiosas, los partidos políticos y los empresarios no los vemos al igual que en el resto del país. Y por último, pues bueno, hablar que tal vez jueces y magistrados pudiéramos tener junto con ministerios públicos un poquito de mejor visión aquí en Baja California que en el resto del país. Y pues también, tristemente, pues los diputados y senadores aquí no los queremos, los vemos muy corruptos, mucho más que en el resto del país. De hecho, son muchísimas las instituciones, Elliot, que Baja California ve peor de corruptas que el resto del país. También, pues, como te dije, instituciones religiosas. Y por último, pues vemos que el Ejército y la Marina tampoco son bien vistos, tal vez por el contacto y todo lo que tiene que ver en el tema de narcotráfico y de atacar a la organizada. Y pues también son mal vistos, como muy corruptos. Y pues sí, tristemente en nuestro estado ve mucho más corruptas a sus instituciones que el resto del país. Eso sería el análisis general. Y pues tenemos que trabajar en ello mucho, porque no podemos vivir con una sociedad que te está diciendo veo corrupción gobierno estatal, veo corrupción gobierno municipal, veo corrupción en las instituciones en general. Qué triste, ¿no? Poder tener que decirle, pues Baja California, la población vive con una terrible percepción de corrupción en su estado. Sí, claro, y sobre todo con las cifras que señalas en las que Baja California pues rebasa, ¿no? Incluso el promedio, la media nacional, o sea, hablando de que, bueno, las instituciones religiosas, el ejército, la marina, que quizá en nuestro país sean bien vistas, pues aquí en Baja California no. Aquí puede haber muchos factores, Sí, ¿no? pero Sí. los sindicatos también aquí los vemos Los muy sindicatos. corruptos, Ajá. 35% con respecto al 29% que lo ven el resto del país. En fin, yo estoy impresionado, Elliot, en un estudio de corrupción. Baja California, la gente se queja mucho de la corrupción, cosa que creo que es buena. Sí creo que es bueno que la gente diga, a mí no, yo no me dejo, veo corrupción acá, veo corrupción acá. Tal vez es una manera del baja californiano, del gente de Tijuana, de Mexicali, Cachanilla, que no se dejan y dicen yo acuso Muy corrupción. bien. Eso pudiera ser positivo. Así es. Bueno, pues muy bien, Arturo, como siempre, muy interesante tu participación este lunes y te lo agradezco. Nos vemos y nos escuchamos el próximo lunes. Muchas gracias, Elliot, y un saludo a todo el público. Gracias. Gracias. Hacemos una pausa, regresamos.